Gloria a Dios. Amén, aquí estamos. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias por todo el cariño y el amor que demuestran a través de sus comentarios y sus mensajes. La gran mayoría de las cuales no he visto, ¿verdad? Así que vi el hermano Héctor, que siempre madruga. Sí, muchísimas gracias por su amor, por su cariño. Yo también les amo. Y le damos gracias al Señor por permitirnos un año más de vida, pero más importante, un año más de vida en Él. Amén. Es bien importante, ¿verdad? Cuando uno puede ver el contraste de la vida antes de Cristo y después de Cristo. La gente habla del calendario de los años. El año 344 antes de Cristo. Pues en la vida nuestra está el antes de Cristo y el después de Cristo. Después de Cristo también, amén. Antes de Cristo esperábamos con ansias la Navidad, que es el tema del estudio de la mañana. Porque la Navidad era a comer pastel y a comer lechón, a esconder candules y a beber ron. Que venga morcilla, venga de todo, y que se chave todo, dice el gran combo. Pues esa era la actitud antes. Nada malo con que usted coma arroz con gandules y coma lechón y coma morcilla, esas cosas. Pues yo sé que algunas personas dicen que no se deben comer. Hay cosas que la gente dice que no se deben beber, pero esas cosas son secundarias. Lo que usted se come y lo que usted bebe, lo importante es que usted haga todas las cosas en orden, ¿verdad? Y las haga para el Señor, que usted agrade al Señor en todo lo que usted haga. Pues después de Cristo, nuestra vida en Cristo, ya uno espera con ansias la Navidad porque uno sabe lo que realmente significa. Recientemente mi hermano me escribía: oye, uno aprende algo nuevo todos los días, me decía mi hermano que me lleva 7 años. O sea, no este es mi hermano que me lleva 7 años también, pero el otro, me lleva 7 años también, pero me lleva mucho más en peso que mi pastor. Pues me decía, todos los días le envía un mensaje cristocéntrico a un chat que tenemos los hermanos, parte de la familia. Un mensaje. Entonces me escribió a mí aparte, me dice, uno aprende algo nuevo todos los días. Aprendí que nuestro Señor no había nacido el 25 de diciembre. Y entonces nos dio un punto, ¿verdad? para dialogar, pero lo importante es que sí nació. Y en el caso nuestro, que sabemos que el Señor nació, no solamente es importante saber que nació, sino para qué nació. Él nació, se humanó, vino aquí a la tierra, pero ya Él era, Él es y ha sido desde siempre. No vamos a entrar en la discusión esa del tiempo, la que para nosotros es importante, pero Él desde siempre ha sido. Pues hoy estamos en la tercera sesión del tema, esperando con ansias la Navidad. ¿Por qué ustedes piensan que los niños esperan con ansias la Navidad? Todo lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Todos están de acuerdo en básicamente una cosa, los regalos. Ellos esperan con ansias los regalos. Si usted es como yo, a usted le gustará regalar, ¿verdad? Estoy diciendo regalar por regalar. Es el detalle de uno poder hacerlo y lo que uno demuestra cuando lo hace. No es lo que cuesta, es el gesto. Porque a veces el regalo puede ser un abrazo, puede ser unas palabras. Porque a mí los regalos más grandes que yo he recibido, ninguno de ellos tiene que ver con dinero. Ninguno de ellos tiene que ver con material, ¿verdad? Físico. La salvación, el perdón de Dios. Mi esposa. A ver. Como dice mi pastor, ¿verdad? Nuestra suegra ha sido tan y tan buena. Nos regaló a sus hijas. Amén. Nuestros hijos. Los hermanos en la fe. Amén. Una familia extendida. Pues esperamos con ansias la Navidad porque Dios es motivo para la celebración. Amén. La historia de la humanidad no es solamente la guerra, la tecnología, las relaciones entre los países,
La historia de la humanidad consiste en que hay un Dios creador que quiso tener una creación con la cual estar en comunión. Esa creación se sublevó, se rebeló contra él, pero él en su infinito amor ya había prediseñado el gran plan de cómo habría de restaurar todo lo que se perdió, todo lo que se dañó. Así que sea en diciembre, o sea en enero, o sea en octubre, o sea en abril, o sea en septiembre, es irrelevante. Lo importante es que sí sabemos que Cristo Jesús, el Mesías, según el gran plan de Dios, vino al mundo para rescatarnos. Amén. De modo que nosotros no tuviéramos que sufrir el desenlace de la perdición de nuestra alma por estar separados de Dios. Cada uno de los estudios de esta es la tercera sesión, lleva por título Esperando tal cosa, ¿verdad? La primera era Esperando con esperanza, esperando con ansias la Navidad, ese es el tema. Y todo es esperando algo. El primero era Esperando con esperanza, que parece casi redundante, pero tiene su sentido, ¿verdad? Como lo habíamos discutido en aquel momento. La semana pasada era Esperando la paz. Ayer el pastor, en su exhortación, su predicación en el aniversario de nuestra iglesia, hablaba sobre la paz de Cristo. Cristo vino a darnos la paz, no como el mundo la da, reseñaba el pastor, pero también está la espada. Pues, Él es en una dirección, quienes a veces cambiamos la dirección somos nosotros. Él vino a traer la paz, pero hay quien insiste en la espada. Hoy el estudio se centra en la alegría, esperando la alegría. Estoy seguro que si usted es como yo en sus oraciones diarias, una de las cosas por las cuales yo siempre pido al Señor es paz. Una de las preguntas ayer una de las actividades en nuestra celebración era ¿quién en un momento fue el hombre más sabio del mundo? La contestación todos la conocemos, ¿verdad? Salomón, que en un momento pues demostró pues ser muy necio también. La necedad se impuso cuando él dejó de confiar en el Señor, dejó de hacer lo que Dios mandaba, ¿verdad? Y que ya empezó a asociarse con mujeres de otra cultura. Pues una de las razones por las cuales Dios le premió fue porque cuando Él le dijo, pídeme lo que tú quieras, Él no le pidió riqueza, Él le pidió sabiduría. Pues algo que yo le pido al Señor todos los días es que me dé paz. Hay gente que cuando te dice, que Dios te bendiga y te dé salud y te dé dinero y tiempo para gozarlo, esas cosas son buenas. Uno estar saludable y no tener que preocuparse demasiado por las finanzas y tener tiempo para disfrutar esas cosas, eso está tremendo. Sin embargo, yo pienso que la paz para con Dios es lo más importante. Usted calcule, ¿verdad? Usted piense. Usted puede estar enfermo, puede estar arrastrándose, puede estar pelado, completamente sin amigos, enemistado con todo el mundo enemistado con usted. Pero si usted tiene paz, y esa paz es la paz, pues ¿qué más hace falta? Pues eso es lo que deberíamos estar esperando, hermana Lucy. Que me están acordando de eso, de cuando el Señor mandó los discípulos, y ellos decían, la paz sea con ustedes, así cuando se van a los hogares. Amén. Ese es el saludo judío, ¿verdad? Shalom. Pues la paz de Dios. Hay otra doctrina en sus reuniones se saludan así, la paz de Dios. Nosotros cuando nos saludamos proferimos una bendición sobre la vida del otro, ¿verdad? Sin que Dios te bendiga. Eso es una oración que estamos elevando en ese momento, y es precisamente, si Dios te está bendiciendo es porque hay paz, hay comunión
con el Señor. Amén. En esta mañana vamos a estar considerando la sesión número 3 de este tema que acabamos de reseñar. Y el título es Esperando la Alegría, y vamos a estar considerando el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, el capítulo número 2, los versículos del 4 hasta el 14. Esto es una historia que muy bien conocemos. El pastor ayer decía, esta es una historia que conocemos. Todos estamos familiarizados con la historia y conocemos los detalles que nos presenta el Evangelio. Hay personas quienes miran la palabra, entonces van aprendiendo cosas. Cuando pasa el tiempo y nosotros hacemos énfasis en las cosas importantes de la palabra, las internalizamos y se quedan con nosotros, se convierten en parte de nuestra psiquis, de nuestro yo. Pues esto es bien importante, que nosotros consideremos qué es lo que nos dice la palabra respecto al Salvador de la humanidad. Como les decía, mi hermano me decía el otro día, aprendí algo nuevo, pero me lo decía con mucha emoción, con mucha emoción, y eso me parece que es bien importante. Yo siempre subrayo cuán importante es no perder la capacidad del asombro. El día que perdemos la capacidad del asombro, dejamos de ser, como que nos desprendemos de esa parte infantil, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? La palabra nos dice que debemos ser como los niños para entrar al reino de los cielos. Pues debemos ser como los niños. El día que nosotros pensemos que no podemos, que no hay nada que aprender, ese día dejamos de aprender. Esa es mi lucha continua, ¿verdad? Con los jóvenes. Yo digo, hay que cambiar las actitudes. Esa actitud de que yo lo sé es tan y tan dañina. Porque cuando usted piensa que lo sabe, pues entonces usted se está minimizando la capacidad y el potencial de aprender. Pues hay que, ir bajito. Hay que ir, humilde, manso. Nuestro Señor, Dios mismo, Él vino al mundo y Él se puso a la disposición de los demás. Esa expresión que yo les decía, cuando te preguntan, si este fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Y hay gente que dice, yo iría a la cima del Himalaya. O yo iría a tomar café allá en la Torre Eiffel. O yo iría a no sé qué sitio, o estaría con mi familia y haríamos una gran fiesta. Todo cosas loables tal vez para ellos, en su percepción de lo que es la realidad. Sin embargo, nuestro Señor, el último día de su vida, quedaba un día para ser crucificado y Él se puso a lavar pies. Él lavó pies. Ese era nuestro Señor. Pues esa debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud en la vida debe ser, debemos vivir y que nuestra vida tenga sentido. Y lo único que le da un verdadero sentido a la vida es el Evangelio. Esperamos con alegría, o esperamos la alegría. Los niños esperan los regalos. Y eso está bien, porque ellos no saben. Eso los emociona. Para nosotros, la alegría de este tiempo debe ser el recuerdo, ¿verdad? La conmemoración de ese acto tan y tan importante que nosotros no merecemos. Pues Jesús ha venido dándonos muchos motivos de alegría. Esa es la idea central. Úsalo. Y es que ayer en la actividad vimos los niños, cómo ellos entusiasmados levantando las manos, nadie les mandaba, ellos levantando las manos para contestar las preguntas que hacían de la Biblia. Sí. Y al final, casi cuando hubo que donar los regalitos, porque para aquellos que no tenían, pues los primeros fueron los niños. A veces Pedro no miraban a los adultos, sino unos a otros mirándose para entregar su regalo para que un adulto tuviera su regalo. Y eso fue una cosa espontánea de ellos, que nadie los impuso. Amén, amén. Aleluya. Eso es bien importante, me parece que es una buena observación. Y los niños van aprendiendo. Hay un poema de un autor afroamericano que se titula Incidente. Poemas en inglés. Y se data sobre este individuo que cuando era niño, tenía 8 años, había ido a la ciudad de Baltimore, Maryland.
Y ahí estaba en un autobús y miró a otro niño blanco de su misma edad, de más o menos su misma estatura, y lo saludó. Y el otro niño, el niño blanco, le dice al niño negro, le saca la lengua y profiere sobre él una expresión racista, ¿verdad? Una palabra que comienza con N. Y el niño dice que de todo el tiempo que estuvo allí, desde mayo hasta diciembre, eso es lo único que recuerda, ese incidente, ¿verdad? Y esto es el autor, el escritor, el poeta escribiendo ya como un adulto. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque los niños aprenden lo que nosotros les enseñamos. Si nosotros los criamos en nuestra ignorancia, en nuestros prejuicios, pues ellos van a aprender eso. Si nosotros les vamos enseñando la importancia que es dar, compartir de lo que nosotros tenemos con los demás, ellos van creciendo con los valores correctos, ¿verdad? Y los valores cristianos son los más importantes porque son los valores de Dios. Pues en este tiempo del Adviento, nosotros según vamos andando, vamos acercándonos a la alegría que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y la alegría de nuestras vidas, la razón principal es la salvación en Cristo. Hermana Casimira. Hablando en esa misma línea de los niños, un domingo en la mañana, que reuniéndonos allí en casa de Andy, yo iba saliendo, iba bajando de la guagua, el niño de Josué, el más pequeño, y salió con esa expresión que me llenó de alegría mi corazón, me hizo el día ese niño, porque salió, ¡buenos días! Yo me quedé, wow, qué saludo, qué bien que hace falta en estos días. Amén, y de amén. Un niño, Amén. de un niño. Y digo yo, wow, ver los niños, porque en este tiempo lamentablemente no hay tiempo para ellos, para educarlos, formarlos, imprimirles las buenas enseñanzas. Y son pocos los niños que los padres que tienen esa bendición, que sus padres son creyentes, que tienen la bendición de que le ministran la palabra. Y a mí me hizo el día este niño, ya yo no necesito más nada. Qué bueno, qué bueno. Porque es la expresión de Amén, amor amén. que ellos manifiestan. Pues Yo los sé niños, que los niños aprenden eso. yo sé que tienen una enseñanza en el Señor y eso yo felicito a los padres. Amén, para la gloria del Señor, ¿verdad? Sí, para Pues la gloria del Señor. los niños aprenden eso y y lo que es opuesto también lo aprenden. Sí. Pero tenemos nosotros que insistir. Yo les digo que yo trabajo con jóvenes y todos los días yo entro y llego antes que ellos, trato de llegar antes que ellos y hay algunos que se me adelantan ya. Mi clase es a las 1:30 y yo estoy ahí a las 1:20, a las 1:15. Y entro al salón y van llegando y según van llegando yo los voy saludando, les sonrío, hablo con ellos, les pregunto. No solamente sobre la materia que estamos enseñando, y eso es parte del modelaje, parte de lo que ellos van a practicar. Entonces cuando los saludo y no me contestan, yo les saludo de nuevo y los vuelvo a saludar y ellos saben. Si yo les digo los buenos días, mi expectativa es que ellos también saluden. Yo les digo, el saludo es gratis. Pero se lo digo de buena forma, ¿verdad? Se lo digo sonriendo. Y es que pues, hay muchas personas quienes nosotros no sabemos qué está pasando en sus vidas. Todas las personas, o sea, nosotros no demos por sentado de que las vidas de los demás son vidas organizadas, porque si cada uno de nosotros tenemos problemas y estamos en el Señor, imagínense las vidas de aquellas personas quienes no han conocido a Cristo Jesús. Por lo tanto, hay que tener paciencia, hermano. Como Cristo lo ha tenido con nosotros, hay que tener paciencia, hay que tratar a las personas con amor, con misericordia, con compasión. Y este tiempo que estamos nosotros esperando, que llegue el día de la Navidad para la celebración tan importante, nos encontramos en el Adviento, caminando en esa dirección, con más razón. Porque la gente anda por ahí, de un lado para otro, comprando y gastando y metiéndose en deudas. Y con grandes preocupaciones, pero la preocupación más importante como que se pierde en toda esa marea de situaciones y ansiedad. Pues es importante que nosotros modelemos lo que Cristo quiere que nosotros modelemos.
Pues vamos a ir a Lucas 2, vamos a ver los versículos del 4 al 14, lo vamos a dividir en 3 porciones, como ustedes lo han estudiado para esta mañana, de modo que podamos discutirlo, porque esta es una historia que conocemos, ¿verdad? Los primeros 3 versículos allí del capítulo número 2, Lucas, quien era bien minucioso con los detalles históricos, hace una reseña para ubicarnos en la historia. Aquí pues se nos va a hablar sobre la historia, la estampa que nosotros muy bien conocemos de José y María en Belén. Cuando llegan allá, no encuentran este lugar en Subway. En el mesón. En el mesón. No hay lugar para ellos en el mesón. O sea, no pueden hospedarle. Por lo cual tienen que irse a hospedar al establo, al lugar donde es reservado para los animales de carga, las bestias de trabajo de ese lugar. Y allí le toca el momento del alumbramiento a María. Ahí ella tiene que parir en un establo. Y el niño lo envuelve en pañales, los coloca en el pesebre, o sea, en el bebedero donde tomaban agua los animales, y entonces aquellos quienes estaban pastoreando por la noche son visitados por unos ángeles que les traen esta buena nueva de salvación. Hermana Casimira. Yo estaba pensando en el momento de cuando ellos estaban dando el alumbramiento. Parece que ellos estaban, que no había gente en ese lugar, porque supongo que como se oye, yo he pasado por esa experiencia de la mujer dando alumbramiento con los gritos y la situación difícil. Me imagino que allí pues como que no había gente. Exacto. Estaban solamente ellos en esa situación. Yo me estaba pensando en esa escena. Nadie se dio cuenta, nadie oyó los gritos, nadie se percató de que estaba pasando algo. O sea que Dios traía todo tan estipulado. Amén. Que Él llegó el momento que Él entonces dijo, que empezó a anunciar y a decir que el niño nació y que fueran a verlo a un pesebre. Y yo me quedé pensando en eso. Wow, pero no hubo ayuda. Exacto. En eso no tuvo María ni José ayuda, una partera. Exacto. Esa parte pues no se nos dice mucho detalle, ¿verdad? No sé, pero uno llega a la conclusión. Sí, porque entonces Dios le dice a los pastores y anuncia con los ángeles que en el lugar donde está el niño. Y ellos van a decir cómo supieron los pastores y todo eso, porque parece que no se dieron cuenta que algo estaba pasando. Esa observación que hace la hermana Casimira me parece que es el espíritu que nosotros debemos tener siempre en el estudio de la palabra, porque la palabra nos muestra unos detalles, unos datos, pero hay unos datos que se omiten, que no se nos dan. No es para que nosotros lo inventemos, ¿verdad? No es para que nosotros lo escribamos, pero hay información ahí, ¿verdad? El entrelínea, lo que no se nos dice también es importante. Pues me parece que ese es un detalle, una observación muy importante. Pues conocemos casi hasta el micro detalle que lo que nos presenta el Evangelio respecto a este nacimiento, el nacimiento virginal, el nacimiento más importante que se ha dado en la historia de la humanidad. Un nacimiento sobre el cual se había profetizado ya. Gracias. La palabra en el Antiguo Testamento ya les había anunciado a el pueblo de Dios, incluso dónde habría de nacer el Mesías. ¿Qué pasaje bíblico habla sobre eso? Miqueas 5. Miqueas 5:2. Te va a Miqueas 5:2 y se dice, ¿verdad? De ti, Belén Efrata, ¿verdad? Y habla sobre el lugar del nacimiento del Mesías. Pues ya se había estipulado de antemano. Lucas, como estábamos diciendo en la introducción a esta porción, va también a la importancia de los detalles históricos. Los primeros 3 versículos hablan sobre este censo, ¿verdad? Dice que
tendrían que ser empadronados, o sea, tendrían que ser censados, tendrían que ser identificados, registrados según su familia en su pueblo natal. Es bien importante que nosotros también veamos esto. Esto también nos señala a la profecía. Aunque José no tenía un parentesco consanguíneo con Jesús, fuera de que toda la humanidad tiene un parentesco con Jesús, lo quieran reconocer o no, porque dice la palabra que todos fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero el linaje del Mesías sería de David, ¿verdad? Sería del descendiente de David, lo cual José era. José venía por esa línea de ancestral. Pues conocemos eso y conocemos que a pesar de que vivían en Nazaret, tenían que ir al lugar donde habría de nacer. Dios pues todo lo calculó, todo lo preparó para que todas las señales que se les habían presentado pudieran estar, fueran datos que ellos pudieran identificar. Y aún así no quisieron reconocer quién era este Salvador. Pues vamos a ir a Lucas 2, los versículos 4 al 7. Le voy a pedir a Lorimar si pudiera leer esa primera porción. Lucas 2, versículos 4, 5, 6, 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Pues ya todo esto que acaba de leer Lorimar, lo habíamos mencionado. Y decimos, si ya todo esto lo sabemos y lo hemos leído, trate de pensar, usted diga, ¿como cuántas veces yo habré leído este pasaje? Si usted cuenta desde el momento que usted recibió al Señor, y por lo menos una vez al año, ¿verdad? Pero antes de eso incluso ya lo habíamos escuchado. Yo desde que tengo uso de razón, yo recuerdo, ¿verdad?, que a las diferentes iglesias a las cuales se me llevaba de niño, esta era una historia que yo conocía. Y hay muchas pinturas, mucho arte que presenta esta estampa. Pues porque es importante revisitar, porque es la historia más hermosa que se haya contado y la más importante que se haya contado, ¿verdad? El Evangelio me refiero. Pues vemos nosotros que en lo que lee mi sobrina Lorimar hay muchos detalles que se presentan como palabras proféticas, o sea, que se habían presentado ya, y algunas de ellas ya yo las había mencionado. A ver, si podemos enumerar cuánto de lo que se menciona ahí se había profetizado. ¿Alguien? Una. De lo que se leyó de los versículos 4 al 7, si podemos identificar de entre ellos algunos detalles sobre los cuales ya se había profetizado. Algunos de ellos ya yo los he mencionado, pero los podemos repetir. ¿Lo vieron? El lugar que nació en Belén, que iba a nacer en Belén. El lugar Que iba a ser de la familia de David. que sería descendiente de David, Que del iba a linaje ser de de una David, virgen. que nacería de una virgen. ¿Alguien más? Bueno, se ve que Belén, si no dice la Biblia, cuando no era una ciudad, era una aldea, no era ni importante. Exacto. Y encima de eso, no estuvo allí en un lugar fino, sino que estuvo en un pesebre de Belén. En un pesebre, ¿verdad? O sea, encontrarían al niño en un pesebre. Pues tenemos al menos 4 datos importantes, ¿verdad? Y usted puede seguir rebuscando y puede encontrar más, hermana Sí, Casimira. por ejemplo, de la descendencia de David, Correcto. que se menciona está Abraham, está en Mateo capítulo 1, ahí está la descendencia de Amén. Amén.
Y lo que de toda esta descendencia, la que más me impresionó un estudio que estuve escuchando fue de Judá. Judá en Génesis 38, capítulo 38, que habla de mi nuera y los hijos que tuvo. Y yo empecé a ver la relación que Judá tenía con el Mesías, que ya estaba profetizado por Jacob. Y empecé a ver, y empecé a encontrarle relación en todas estas historias que están ahí, que se hablan mucho antes en el Antiguo Testamento de la venida del Mesías. Imagínense, si para nosotros esto es tan evidente, nosotros miramos la palabra, ¿verdad? Nosotros que hemos sido injertados, pues para esta cultura, cuya tradición era una oral principalmente, pero era una sobre la cual se hablaba de manera constante. Aparte de la cultura hebrea, era la memorización de pasajes extensos de la palabra, ¿verdad? De la ley y de los profetas. Y estaba esta conversación, este diálogo continuo. Tal vez a veces le damos quizás lo magnificamos más de lo que realmente tal vez fue, pero esa era la expectativa, de que ellos supieran cuáles eran los detalles más importantes que se les había presentado. Y algunos de los detalles que subraya la palabra es que sí, ellos estaban en la espera de un Mesías, de el Mesías, ¿verdad? Del Cristo, del ungido, aquel que vendría a rescatarle. Pues vemos nosotros estos detalles importantes. Ahora bien, vemos nosotros también dentro de esta porción que acabamos de leer, nosotros hay varios detalles que tenemos que leer en el entrelínea. María tiene que ir con José, porque quien es de Belén es José. Y él la lleva a ella a pesar de la situación importante que se está dando ahí. Sabemos nosotros que ellos estaban desposados, y esto lo hemos definido otras veces, pero para que quede registrado en la grabación, el desposorio no era el matrimonio propiamente hablando. El desposorio era previo al matrimonio. Sin embargo, dentro de la cultura hebrea, el desposorio era mucho más importante o mucho más serio que un quote unquote, ¿verdad? Compromiso. En este tiempo están los jóvenes y quisieran casarse en algún momento, entonces vaya el joven, hoy día pues no van a los padres, van allá y se reúnen en un sitio, luego de haber vivido juntos tal vez 3 o 4 años, entonces dice, quiero casarme contigo, entonces se comprometen y le dan un anillo de compromiso. Pero ese anillo de compromiso lo que significa es, ya debemos tener una fecha para casarnos. Eso ha cambiado mucho, pero ese es el detalle, ¿verdad? Por lo menos aparenta que haya una seriedad respecto a la relación. Debe haber, vamos a sacar una fecha para casarnos. Pero de momento, a mitad de camino, 1 mes, 2 meses, 3 meses después, ahí sucede algo, por lo cual ellos deciden, ya no nos vamos a casar. Entonces se quitan los anillos y cada cual se entrega el anillo al otro. Y ahí se acabó. En la cultura hebrea, el desposorio era algo mucho más serio. Ya había un compromiso de casamiento y esa antesala del matrimonio era casi como el matrimonio. Por lo cual, para romperlo, tendría que presentarse carta de divorcio. Y había algunas razones que meditaban, ¿verdad?, que hubiera esta situación, pero en su cultura algo mucho más grave. Me refiero a un embarazo fuera de la relación. Y en el caso de José y María, quienes no se habían conocido, ¿verdad?, quienes no habían estado íntimamente juntos, pues cuando María le anuncia a José que está embarazada, ¿qué es lo primero que le va a cruzar por la mente? Y nosotros miramos este pasaje y a veces decimos, pues,
Seguro, fue por parte del Espíritu Santo, pero ¿dónde usted ha escuchado eso? Nunca se había escuchado en la humanidad y nunca después de eso se había escuchado. Se ha escuchado. Ahora, la palabra dice que sería de una virgen. Por lo tanto, para poder saber que esa era la situación, tendría que ser una persona súper ducha en la palabra. Y aún así, habría que buscar, ¿verdad? Y rebuscar. Pero aún sabiendo qué es lo que dice la palabra, la pregunta humana tiene que estar allí. Primero, María se preguntaba, ¿y por qué yo? Y José decía, pero ¿cómo es posible, verdad? Porque él está pensando en el yo y nosotros miramos el mundo a través de nuestra realidad. Pues lo primero que habrá cruzado su mente, ¿con quién fue? Pero José era un varón tan y tan humilde y tan manso también, que quería divorciarse de ella en silencio, calladamente, sin que nadie se enterara, porque la ley lo que mandaba era que fuera apedreada. O sea, no era que simplemente le tiraran 2 o 3 piedras, que la lapidaran, o sea, que la mataran a pedradas. Eso. Y José, pues no quería eso para ella porque él la amaba. Obviamente sabemos que Gabriel visita tanto a María como a José y ellos están claros respecto a que el nacimiento sería de parte de Dios, que había sido el Espíritu Santo, ¿verdad? Que había intervenido aquí y que aquel que vendría al mundo sería el Salvador. Tenía el nombre para el niño porque el niño no era de ellos. Sin embargo, la responsabilidad de ellos era bien importante. Muchas veces nosotros en nuestro... quien mira desde afuera, ¿verdad? Y mira nuestra fe y nuestra doctrina, pudiera pensar que nosotros somos anti-María. La palabra de Dios dice que ella es bendita entre todas las mujeres. Obviamente nosotros no le rezamos. Sabemos todo el rezo, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados. Ahí hay un problema. Ahora, nosotros conocemos el rezo, porque tal vez usted como yo se crió en la tradición católica. El problema grande no es que nosotros no recemos, sino que nosotros entendemos que hay algo incorrecto, bíblicamente hablando, de pedirle a María que interceda por nosotros, porque ella no puede hacerlo. Ella puede interceder por usted tanto como pueda hacerlo yo cuando me muera. No me rece cuando yo me muera. No me prenda vela cuando yo me muera. Le puede prender velas ahora si se va la luz. Bueno, que sí, a no que usted tenga placa. Hermana Casimira. Mirando la condición de María, que fue una elección porque era justa ante los ojos de Dios. O sea, no era común la vida espiritual de ella. Era una vida que parece ser que estaba consagrada al Señor. Y Dios eligió no una doncella, sino una virgen, no una joven, porque el ser que puso en su vientre es santo. Si no hubiese sido así, si hubiese sido una doncella, no una virgen, que hay una diferencia entre una doncella y una virgen, entonces no hubiéramos tenido el Salvador. En cambio, porque ella, María, puso de su ser también en ese ser santo. Cristo vino con 23 cromosomas y María puso 23 cromosomas. Entonces ahí se completa todo el ser santo y humano que nació del vientre de María. Amén. Vemos nosotros que Dios tenía un plan, ¿verdad? Y pudo haber sido Juana, pudo haber sido Rebeca, pudo haber sido Anastasia, Hermenegilda. A lo que voy con esto es que María fue la mujer más bendita de entre todas las mujeres, no porque fuera por sus méritos. Esto es bien importante. No es porque María fuera la mejor de entre todas las mujeres,
fue porque Dios la escogió a ella. Amén. Dios la escogió a ella para colocar al Mesías prometido. Amén. Obviamente, le decía yo ahorita que muchas personas a veces piensan que nosotros somos anti-María. Nosotros no somos anti-María. Yo personalmente reconozco que si hubo una mujer afortunada, bendecida, santa, de entre todas las mujeres tenía que ser esa quien llevó a nuestro Salvador en su vientre, le dio de mamar de sus pechos, lo crió y tuvo la gran responsabilidad de velar por él durante toda su infancia y su juventud. ¿Verdad? Y estuvo delante de la cruz, ante la cruz, en el momento de él ser crucificado y morir y ser sepultado. O sea, el dolor, a ella se le fue dicho, ¿verdad? ¿Cuál sería el sufrimiento que ella tendría que sufrir, que vivir por esto? Pues vemos nosotros en este primer pasaje tanta información que nosotros conocemos, pero que merece mayor meditación. A medida que nosotros nos acercamos al día de la celebración de la Navidad, pensemos en todo lo que nos dice la palabra que sucedió en ese tiempo, todo lo que Dios preparó de antemano para que nosotros pudiéramos tener la fortuna, ¿verdad? El privilegio de ser parte de la familia en Cristo Jesús. Hermano, Lucy. Que el ángel le dijo a María, y una espada atravesará tu corazón. Y yo me imagino a ella frente a esa cruz, viendo a ese hijo en esas condiciones. Exacto. ¿No? Como madre, ¿verdad? Terrible. Sí, es un dolor, ¿verdad?, que no queremos imaginarnos. Pues habla sobre ese tiempo del alumbramiento. Ahora, un detalle importante que también nosotros conocemos, dice, dio a luz su hijo primogénito. La palabra, cuando vamos a Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. O sea que esa palabra existe. ¿Qué significa unigénito? Único. El único. Pero es el único, ¿verdad? Unigénito. ¿Aquí hay alguien que no tenga hermano? ¿Alguien que sea hijo único o hija única? No. Natalia. Ah, bueno, tiene una hija, ¿verdad? Pero tenía varios hijos. Pero algunos de nosotros, yo no. Yo tengo 4 hermanos. Por lo tanto, yo no soy unigénito. Pero hay quienes tienen un solo hijo, ¿verdad? Por ejemplo, David, el hijo mío. Tiene a Diego. Pues Diego, por ahora, ¿verdad?, es unigénito, porque tiene uno solo. A lo que voy con esto es que hay 2 palabras. Si no hubiera 2 palabras, pues entonces pudiéramos nosotros confundir. La palabra entre Juan 3:16 dice hijo unigénito de Dios, el único. Pero cuando habla sobre el nacimiento de Jesús a María, dice que es el primogénito. O sea, el primero de entre varios. Y eso para algunas personas es un problema. ¿Cómo es posible que María, en quien no se halló? Porque no pueden pensar que María era un ser humano. O sea, la quieren deificar, la quieren convertir en una diosa. María no era una diosa, María era una mujer. Bendecida entre todas las mujeres, pero seguía siendo una mujer. Y era esposa. Por lo tanto, ella se debía a su esposo. Y si estaba casada con un varón, la idea era que ellos se multiplicaran. Y para multiplicar, yo no tengo que explicarle lo que tiene que suceder para que haya muchachos. Porque eso lo han convertido en algo tan y tan feo. Es un tabú hablar sobre la relación íntima entre un hombre y una mujer. Se convierte en feo por la mente pervertida de las personas, pero es un acto hermoso, ¿verdad? La unión entre un hombre y una mujer en la santidad del matrimonio. Pues María y José estaban casados. No estaban cometiendo ningún pecado con tener intimidad para poder procrear, incluso para demostrarse amor el uno al otro. Pues la palabra nos dice que Jesús fue el hijo primogénito de María. Me parece que esto es importante subrayar, no vamos a darle mucho color al asunto, pero la palabra lo dice. Y a lo que yo me refiero es que si existe la palabra unigénito y existe la palabra primogénito, si ella no hubiese tenido más hijos, estoy seguro que Lucas, siendo tan meticuloso y tan quisquilloso con las cosas que escribía, que nos quería dejar saber incluso cuándo era que estaba el nacimiento, aquel momento en que se censó al pueblo durante el tiempo del emperador Tar, pues la palabra unigénito hubiese estado allí si hubiese sido el único hijo de María. La hubiese dicho, dio a luz a su hijo unigénito. Pero eso no es lo que dice.
Así es. Entonces dice, ¿cómo lo envolvió? En pañales. ¿Verdad? Y no sé, estoy seguro que aquí hay personas quienes tienen suficiente edad, tal vez, como para recordar los pañales que se usaban para los niños. Y yo recuerdo un momento en que mami trató de convencer a Lisa. Estos son los pañales que se deben usar, tú los quitas y los lavas. Suena lindo, ¿verdad? Creo que una vez sucedió. Entonces habían tantos de esos que son desechables, ¿verdad? No, que se daña el medio ambiente, está bien que Dios nos perdone. ¿Alguien había levantado la mano por allá atrás? No. Pues esos pañales, pues eso se utilizaba para envolver a los niños. Nacían y se les envolvía, se quedaban bien apretaditos porque ellos sentían, ¿perdón? Ah, y pues ahí se envolvió a nuestro Señor en pañales, ¿verdad? Esa era la costumbre, se envolvía a los niños en los pañales y quedaban niños ahí como un sorulito, como decimos en Puerto Rico. Entonces quedaban, usted dice, a mí me daría claustrofobia, pero los niños acaba de salir de un espacio reducido, donde está calientito, allí dentro, ¿verdad? En el líquido amniótico de la madre, del vientre de la madre, y nace a este espacio tan y tan grande, pues para sentirse arropado, abrazado, seguro, restringir su movimiento un poco, pues se le envolvía. Esa era parte de la costumbre. Entonces ahí, en los hospitales usted también los ve, los envuelven así, entonces usted va ahí y mira por la vitrina y dice, ese es mío porque mira, era narillito. Pues usted ve lo que sucedió, pero no se dice en un pesebre, el bebedero, ¿verdad? No tenemos que explicar lo que es el pesebre. El bebedero, que a veces estaba hecho de madera, a veces estaba hecho de piedra, no se nos dice cuál era el material del que estaba nuestro Señor, pero sabemos que ese era algo que estaba reservado, no era una cuna, no era una canasta, era un pesebre. Entonces la palabra porque, esa expresión, no porque, sino porque, cuando usted dice porque es que usted va a presentar una razón, ¿verdad? Causa, efecto. En este caso es efecto, causa. La causa de haber sido colocado en ese lugar fue la siguiente. La causa fue pues, que no había lugar para ellos. Es el contraste, ¿verdad? Y no quiero extenderme demasiado porque este es un tema, pudiéramos estar hablando largo y tendido, ¿verdad? Y lo vamos a hacer. Es importante que lo hagamos. No solamente aquí, tiene estas actividades con sus familias en particular, con personas en el vecindario, en su trabajo, donde sea. Este es un tremendo tema para este tiempo. Es importante que nosotros hablemos sobre lo que estamos nosotros hablando aquí. Jesús contrasta, o sea, la celebración del nacimiento de Jesús, desde nuestra perspectiva, contrasta con lo que el mundo está celebrando. Hay una contradicción. Este asunto de la pompa, las personas vistiendo, estoy diciendo que usted no se vista bien, pero las actividades y las personas con sus mejores galas para celebrar la Navidad, entonces estas grandes cenas, está muy bien, pero no perdamos de perspectiva. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, el Señor no tenía dónde estar. Nació en la condición más humilde que podamos nosotros imaginar. Vamos a hablar sobre el resto dentro de un momento, en los versículos que nos restan. Yo tengo unas cuantas preguntas. Tengo 3 preguntas. Voy a escoger una de entre ellas porque no quiero que nos extendamos demasiado. La segunda pregunta dice, ¿qué podemos aprender de la humildad del nacimiento de Jesús al ser acostado en un pesebre y cómo contrasta esto con lo que se esperaba de un rey? ¿Qué podemos aprender de ese contraste, de cómo nació y lo que se esperaba de un rey? Porque esa era la expectativa que tenían las personas, que viene este Salvador. ¿Cuál es el contraste, hermana Casimira? Siendo un Dios grande, poderoso, rico, vino a este mundo, vino de lo infinito a lo finito, vino a mostrar que no es tan importante lo material, lo terrenal, como lo que el hombre tiene en sí, en su alma y en su espíritu, que es su condición eterna. Y él vino para eso, para cambiar, darle un giro
a esa condición eterna que tiene el hombre. Amén. Muchas gracias, hermana Casimira. Y me parece que la contestación de la hermana Casimira contesta la tercera pregunta, que no iba a formular, pero va a formular para que sepan que la contestó también. Dice, ¿qué enseñanza nos deja la falta de espacio en el mesón respecto a cómo la humanidad recibe a Jesús? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy? Y está contestado por lo que dijo mi hermana Casimira. Amén. Vamos a la próxima porción en Lucas 2, versículos 8 al 12. Hermana Rosana, muchas gracias por leer esa porción. Y la última porción la adelanto a la hermana Angie, que la va a leer ella los 13 y 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Hay una escritora asiático-americana, se llama Maxine Hum Kingston. Ella escribió una obra, se llamaba Woman Warrior. Hay una sección que de vez en cuando yo se la asigno al estudiante, quizás Lorimar tuvo que sufrir esa lección. Se titula Mujer sin nombre, No Name Woman. Y habla sobre una madre haciéndole un cuento a su hija para enseñarle sobre las realidades de la vida, pero de cierta manera dándole una lección para que la hija no se inmiscuya con varones, ¿verdad? De la manera impropia. Y dentro del cuento habla sobre una tía que es la que no tiene nombre porque no se puede mencionar, quien en el momento que está se acaba, se abolió la esclavitud. Estoy pensando en un cuento que enseño en inglés, estoy pensando en español. Se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, pues entonces hubo que buscar mano de obra y muchos vinieron de Asia, ¿verdad? De la India y de China. Pues entonces allá en China pues hicieron unos matrimonios de inmediato y los varones esa noche consumaron el matrimonio. ¿Por qué hicieron esto? Para que tuvieran que regresar. Entonces se iban para los Estados Unidos, para América, y allá se quedaban las mujeres esperando a sus esposos. Y casi todas ellas eran jóvenes, eran niñas prácticamente, teenagers. Pues se habla sobre esta tía que no sabemos si realmente existe. A lo que voy con esto es que dentro de la historia, parte de la creencia en el Oriente era que cuando una mujer paría, y no estoy hablando que este sea el caso de lo que nos dice la Biblia, solamente hay una comparación. Cuando una mujer paría, era un momento en su creencia supersticiosa que pudiera venir algún espíritu maligno a poseer ese cuerpo. Pues entonces, en vez de parir en una casa, preferían hacerlo en un establo. En el caso del cuento, pues la mujer que pare lo hace en un pigsty, un corral de cerdos. Un corral de cerdos. Pero esa historia no fue hace miles de años, es una historia reciente, por lo tanto vemos nosotros que aun cuando pudiera haber un paralelo respecto a ideas culturalmente similares, no necesariamente es que la palabra las imita. No sé si ustedes están entendiendo lo que quiero decir. Hay personas quienes pudieran decir, veo la palabra y veo esta comparación, por lo tanto lo que están hablando es sobre esta otra cultura. Pero esto que estamos nosotros viendo es algo sobre lo cual se había profetizado y es algo cuyos elementos históricos llevaron a que fuera de la manera que fue, porque Dios proveyó para que todo se diera de la manera que Él ya había predicho, para que no hubiera duda. Si usted dice, ¿cómo yo llego a tu casa? Pues entonces tú vas a ir por aquí, doblas a la derecha y sigue. Cuando hay una boca calle que hay una panadería, por ahí no. La siguiente, entonces usted dobla por aquí, dobla a la izquierda, entonces va a dar un palo más nuevo. Va a encontrar la casa de esta manera. Entonces la persona te va dando los detalles, que son las señales que tú vas a ver para saber a dónde tú vas a llegar. Desde el punto de vista histórico y espiritual, Dios ha hecho eso con nosotros. Miramos la palabra y dice, se da esto, y luego se da esto, y vas a ver esto. Y esto va a ser de esta manera, no de esta manera, de esta manera.
Y ahora sabemos nosotros que se ha dado todo lo que el Señor había presentado de antemano, pero hay unas cosas importantes que tienen que suceder. Y esas las aguardamos con esperanza, con fe. Miramos la palabra de Dios en la porción que lee mi hermana Rosana, y se nos habla sobre unos varones quienes estaban pastoreando, unos pastores. Estos varones, quizá en el material didáctico que ustedes leyeron para la mañana de hoy, hay quien pudiera, tratando de analizar lo que estaba sucediendo, quizá los pastores que trabajaban de noche eran de menor estatus que los que trabajaban de día, porque imagínense, de romper noche, hay gente que le gusta romper noche me refiero a amanecerse, pero había que cuidar las ovejas, porque si no venían los animales y las mataban. Entonces ellos colocaban un corral y se acostaban ellos en el espacio de entrada para protegerlas de noche. Aun cuando fuera un tiempo del año que no hiciera tanto frío, de noche haría más frío que de día. Sería preferible estar en la casa de uno, ¿verdad? En el calor de la familia, que estar afuera con las ovejas. Pues aquellos a los cuales se les presentó esta gran visión, o sea, estas huestes, eran las personas de menor estatus. A pesar de que ser un pastor era un trabajo digno pastor de ovejas era un trabajo digno dentro de la cultura hebrea, a través de los años, ¿verdad? La palabra pastor vino dentro de esa cultura a significar algo importante. Dios mismo, a él nos referimos como el pastor. Jesús se refirió a él mismo como el buen pastor. Amén. Abraham era pastor, Moisés era pastor, David era pastor. Pues era un trabajo digno. Ahora, el Señor se les presenta a ellos. No fue a los grandes dignatarios, no fue al emperador, no fue a los grandes de la sociedad, fue a los que estaban cuidando de las ovejas. Y se les presentó a ellos. No se dice que se manifestó la gloria de Dios. Y esto, imagínense la grandeza, estas huestes presentándose. Dios mismo les envía para que le lleven el mensaje, porque ellos no llegaron por su propia cuenta. Siempre que llega un mensajero de parte de Dios es porque Dios le envió, ¿verdad? Aunque eso suene como una redundancia, pero así es. Dios envía a los ángeles, que eso es lo que son. Lo que significa ángel es mensajero. Pues llegan estos ángeles de parte de Dios. Y cuando se dirigen a los pastores le dicen, no tengan miedo. Imagínese usted. Está fuera de noche, en el patio de su casa, tomándose una tacita de café porque se desveló. Tomándose una tacita de café. Te tomas una tacita de café y ya sabemos que se desveló, ¿verdad? Entonces, tomándose un té de tilo. Tomándose un té de tilo en el patio de su casa y de momento se le presenta este ser resplandeciente. Sí. Y te dice, no tengas miedo. Y dice, espérate, déjame pasar el miedo para que se me quite. Y le dice, no tengan miedo, porque vamos a traerte buenas noticias. Entonces les habla sobre lo que ha acontecido. Ellos fueron los que recibieron este mensaje primero. Ahora, a mí los mensajes predigeridos no me molestan cuando son mensajes buenos. ¿Cuánta gente no habrá recibido este mensaje antes que yo? Lo importante es que yo lo recibí también. Celebramos la Navidad, hermanos. La alegría para nosotros es esa. Saber cuál es la verdadera historia. Mi lucha continua con todo, ¿verdad? Mi familia primero hay que ver las cosas en su justa perspectiva. Hay tantas cosas que están pasando en este mundo que pudieran atentar contra el gozo, contra la alegría, contra la tranquilidad, contra nuestra paz. Barceloneta, ayer, un señor cambiando, y esto es una noticia predigerida porque mi secretaria me lo dijo. Una familia va a los outlets en Barceloneta, sale el señor con su esposa y su hijo de 16 años. Están cambiándole la goma al vehículo en el estacionamiento cuando vienen estos maleantes y los acribillan y les disparan, matando al padre y al muchacho. Ayer sucedió eso. A las 7 de la noche, ayer sábado. Y así hemos escuchado, ¿verdad? En esta semana, el joven allá en Mayagüez, 4 jóvenes universitarios van en un vehículo y allá parece que la velocidad y el alcohol estaban a las 2 de la madrugada, tienen un accidente, 3 de estos muchachos quienes
prometían, no sabe lo que estaban estudiando, pero estaban estudiando en la universidad, mueren en este accidente, 3 jóvenes. También la semana pasada, esta joven de 22 años, universitaria, allá en Ponce, está con este varón de 36 años, los encuentran a los 2 muertos. Dentro de la investigación se concluye que fue feminicidio y suicidio. Todas estas cosas van pasando, hermano, y sabemos nosotros que hay tanta situación que atenta contra la paz que Dios quiere que usted y yo sentamos en nuestro corazón. Pues dentro de esta amalgama de cosas negativas que estamos nosotros experimentando, Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en aquello que es la bendición más grande para nosotros. La Navidad no deja de ser Navidad porque sucedan cosas, pero la Navidad tiene que ser la Navidad, no una Navidad. Y no, el mundo no puede definir lo que es la Navidad para nosotros, porque ya sabemos lo que el mundo define como Navidad. Felices fiestas es lo que dicen ahora. ¿Usted celebra tal cosa? Está bien. ¿Usted celebra tal otra cosa? ¿Usted tiene arcoíris y celebra tal cosa? Pues usted celebra como usted quiera, pero vaya al centro comercial más cercano, compre, endeúdese y regale a Tutiplén, como decimos en Puerto Rico, y no se enfoque bien en lo que realmente estamos celebrando. Eso es lo que el mundo quiere que nosotros definamos como Navidad. Para nosotros la Navidad, como les decía, es bueno comer, es bueno regalar, es bueno reunirse, es bueno compartir, pero es necesario que lo hagamos con la mente correcta, con el enfoque de lo que se está celebrando. Entonces vinieron estos ángeles a decirle a esos pastores, el Mesías prometido, ¿verdad? Hallaréis al niño envuelto en pañales. En la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Salvador de la humanidad. ¿De qué había que salvar la humanidad? De sí mismos. Del infierno. De la separación eterna de Dios. El Cristo, el ungido. Entonces este nombre, el ungido, pues había muchos Cristos. Muchas personas habían sido ungidas y a través de los tiempos se continuarían ungiendo distintas personas, pues propiamente la palabra Cristo, del griego, es ungido. Ahora, el Cristo de Dios sería uno solo, por eso es que nosotros hablamos de Jesús, el Cristo, y de ahí Jesucristo. Pues el nombre viene a ser parte del nombre de nuestro Señor. Amén. Quisiéramos hablar mucho más sobre esto, ¿verdad? Pero vamos a ir yendo a la última punto. Hermano James. Hermano Pablo. Sí, que este nacimiento que había sido prometido nos reconcilió su madre. Porque nosotros estábamos, que se convirtió en el Edén, el Señor ¿cómo se llama? Nos separó. Estuvimos separados. Correcto. El Señor nació, cuando el Señor nació, nos volvió a ¿cómo se llama? Unir con el Señor. El momento que usted aceptó a Él, ¿verdad? Exactamente. Porque la humanidad, aquí está la forma de poder nuevamente estar unidos con Dios, en este solamente. Una sola pregunta de 3 que tengo aquí. ¿Por qué crees que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús primero a los pastores? ¿Y qué significado tiene esto para comprender el mensaje de salvación? ¿Por qué se le presentó primero este mensaje a los pastores? Dígame, hermana Casimira. Ellos eran los que precisamente estaban en ese momento y perdidos, porque no conocían a Jesús. Y esa fue la invitación que le hizo el ángel, a conocerlo. Amén. El Mesías. Y ellos eran las personas comunes, ¿verdad? No eran unas personas de pompa, ¿verdad? No eran las personas quienes toman el café de esta manera. Y estaban cuidando ovejas que son como nosotros, Exacto. entonces el pastor como el Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero hacer, no sé si esta comparación, pero tengo aquí a la mente. En Apocalipsis 14 nos habla en el versículo 10, en el versículo 10. No, mentira.
en el 14:6, que dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, como que se da este viene anunciando solo el evangelio, pero el que se da en el nacimiento de Cristo viene anunciando es el evangelio, porque Cristo trae el evangelio. Y viene predicando a los pastores ese inicio que tiene con Jesús cuando nace. O sea, se dan esas dos. Sí. Y me llama la atención que ese ángel en Apocalipsis no se hablaba de ningún ángel ni de nada que viniera a predicar. Exacto. Y aquí anuncian, y es la predicación también del evangelio. Y un buen contraste es que esto que se nos presenta en Apocalipsis es una visión que recibe Juan, ¿verdad? Lo que él está viendo que habría de suceder posteriormente. Lo que vemos nosotros en esta porción es esos ángeles que vienen físicamente para hablar con los que están ahí. Me parece que es una buena observación. El último punto, vamos a verlo en los versículos 13 y 14, y me parece que la hermana Angie no me había dicho que quería leer, pero yo le pedí que la leyera. Amén. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Pues, obviamente, todo esto que acabamos de leer es un continuo, lo separamos para poder digerir de manera pausada cada una de las porciones, y aquí vemos el ángel que se presenta y aparecen toda este grupo de ángeles enviados por Dios. Imagínense lo que sería la experiencia para esos pastores, esos humildes pastores quienes estaban ahí. ¿Verdad? No pensamos en cuáles eran los méritos de los pastores porque no tenían ninguno. A veces decimos, tendrían que ser personas bien especiales, ¿verdad? Personas bien humildes y qué sé yo qué. Y yo digo, pero cuando el Espíritu Santo vino a tocar mi corazón, ¿qué era yo? ¿Y qué soy yo? ¿Y quién soy yo para que el Señor venga a tocar mi corazón y para que me hable directamente a mí? Pues lo importante no eran los pastores, lo importante era el mensaje que estos ángeles le venían a traer. Este mensaje, no cualquier mensaje, sabemos que ángeles mensajeros. Ellos venían a presentarle un mensaje de parte de Dios directamente. Entonces lo que decían me parece muy importante. Primeramente, exaltando el nombre de Dios. La gloria para Dios. Cuando nosotros decimos gloria a Dios no puede ser una mera interjección, a veces lo es. A veces decimos gloria a Dios y usted lo está diciendo porque está feliz. Eso está muy bien. Pero yo siempre insisto en que debemos estar conscientes, saber qué es lo que estamos diciendo. Cuando usted dice gloria a Dios, usted está exaltando el nombre de Dios. Usted está pensando genuinamente, está consciente de la majestuosidad de Dios, de que todos los loores, de que toda bendición debe ser para Él. A veces las personas, los cristianos, ¿verdad? Usted a veces está tan y tan self-conscious, está tan y tan consciente de usted mismo, que alguien le dice algo bonito, y eso está muy bien. No estoy diciendo que usted deje de hacerlo, porque Dios nos dice que debemos rendirle honor al que, debemos pagarle honor al que honor merece. Pues a cada cual, según el honor que tenemos que pagar. Pues está muy bien, pero a veces nosotros, en inglés hay una expresión que no sé decirla en español, hay ciertas cosas que son un humbling experience, ¿verdad? Una experiencia que nos llena de humildad. La humbling experience me parece mucho más fácil en inglés decirlo. En español no creo que haya una expresión equivalente. A lo que voy con esto es que de momento hay cosas que suceden que usted se ubica. Usted se coloca en el lugar correcto. Y de momento usted como que le da vergüenza casi de que le reconozcan eso, ¿vale? Yo conozco a alguien que no le gusta que hablen de él, ¿verdad? Cuando hacemos la celebración del Día del Pastor, si dependiera de él, estoy seguro de que ay, no hagan eso, no. Pero nosotros lo hacemos porque la palabra nos dice y porque la amamos. Cuando reconocemos a alguien, es importante que nosotros lo hagamos porque tenemos que reconocer a aquellos quienes presiden sobre nosotros porque nos dice la palabra. Ahora, desde la perspectiva de aquel que preside, cuando se hace, de momento uno como que se encoge.
Dice, ay, que pase, ¿verdad? Pues me imagino esta expresión. Cuando le dicen algo así, usted dice, qué bueno que hiciste tal o cual cosa, gracias por tal cosa, y muchas veces la expresión que sale de nuestros labios es, gloria a Dios. O sea, yo no me merezco esa gloria, la gloria es para aquel que me utiliza como su siervo, ¿verdad? Como su esclavo, como instrumento en sus manos, hermana Lucía. Yo no tiendo a decirlo nunca, pero es porque yo pienso que el Señor fue quien lo hizo. Amén, amén, así mismo es. Pues esa expresión es tan importante y los ángeles comienzan con esa expresión. Todo lo que estamos nosotros experimentando es la gloria de Dios. Y la gloria es para Dios, es de su gloria, pero es para Él. La gloria, todo honor, todo tributo, todo reconocimiento es para aquel que viene a dar la reconciliación a la humanidad que anda de espaldas a Él. Entonces habla sobre la paz. El pastor estuvo predicando sobre la paz. Pues, para subrayar cuán importante es la paz, consideramos nosotros la condición en la cual se encuentra la humanidad. En ese momento, no estarían pensando las personas en la necesidad de tener paz con Dios, como en este tiempo tampoco. Estamos en el Adviento, estamos pensando en el tiempo de Navidad, como decíamos ahorita. El mundo anda de aquí para allá, de allá para acá. Vamos a celebrar la Navidad, pero realmente no es la Navidad bíblica. La Navidad es la paz con Dios. Dios envió a su Hijo unigénito para que viviera, tuviera la pasión, muriera, fuera resucitado por la humanidad. Esa es la paz. La paz es accesible solamente en Cristo Jesús. Entonces habla sobre la buena voluntad. Y esa también es otra expresión. La voluntad. Ese muchacho es voluntarioso. Una expresión que utilizan las personas. Yo no la escucho mucho últimamente, pero muchas veces usted sabe más o menos de qué generación es la persona. Si cuando escucha esa expresión dice, vaya, esa expresión yo la escuchaba de mi mamá. Ese muchacho es voluntarioso. O sea, hace lo que le da la gana. Agayú es la expresión que utilizaría aquí Lorian y nuestro pastor. Agayú. Le hace lo que le da la gana. Pero aquí esa no es la expresión. Dice aquí buena voluntad. Dios espera que nosotros las cosas las hagamos de buena voluntad. Pero en este caso es la intención de Dios para con todos aquellos quienes reciben la bendición del Mesías prometido. Dios quiere una bendición especial para todos. Buena voluntad. Para con los hombres. Pues, estos versículos del 4 al 14 nos narran una historia que ya nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Una historia que podemos repetirla miles de veces y siempre que la revisitamos como hijos de Dios debe ser una historia que nos llene de emoción, que nos cause asombro. Hermano, no dejes de ver la Navidad como la ven los niños. No me refiero a que esperando los regalos, me refiero a que debe ser un tiempo de una emoción especial. Nosotros tenemos razón para celebrar la Navidad. Y el sentimiento, la alegría, la emoción, el gozo con la cual nosotros recibimos este tiempo festivo debería ser contagioso. Deberíamos contagiar a todas las personas quienes nos rodean y aprovechar cualquier momento para hablar sobre la historia más hermosa que jamás se haya contado. Lucas 2, 4 al 14 narra el nacimiento de Jesús, el Salvador prometido en Belén, la ciudad de David. Amén. Destaca la humildad del nacimiento de Cristo al ser acostado en un pesebre y como Dios eligió a humildes pastores para recibir primero las buenas nuevas de gran gozo anunciadas por los ángeles. Por último, la proclamación de paz y gloria a Dios en las alturas revela el cumplimiento del plan divino para la humanidad y el inicio de la redención a través de Jesucristo. El inicio de la redención. Amén. Esto es bien importante. Esta es la antesala de ese tiempo. Tengo unas preguntas allí, pero quizá con ustedes revisiten, vamos a publicarle la presentación para no extendernos mucho más. Pueden ustedes considerar las preguntas que van a estar en cada una de las secciones, simplemente para meditar. ¿Habrá alguna pregunta duda, hermano Loria? Sí, meditando en la pregunta que hiciste sobre los pastores. Entonces, por ejemplo, si vamos a Juan
el primer capítulo, ¿verdad? Los versículos de 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Estoy pensando que mientras Jesús nacía, todo el mundo dormía y la gente en ese momento no lo estaba esperando, conociendo las profecías. Entonces, si pensamos en lo que es la pregunta de los pastores, quizás los pastores eran los menos que conocían de la palabra del Señor, y sin embargo a ellos sí los ángeles se les presentaron. O sea, que podemos hacer una comparación con lo que entonces sucede con nosotros luego, que como gentiles, ¿verdad? El Señor pues, nos muestra su misericordia, de un pueblo que les rechaza, entonces crea un pueblo nuevo también de gente que verdaderamente todo aquel que cree en él, pues es hecho hijo de Dios. Y los pastores fueron. Los ángeles le presentan Ellos una creyeron. señal, ellos creyeron y van al lugar. Hoy en día la gente, a menos que what's in it for me es la expresión. ¿Qué hay para mí? ¿Hay entremeses? ¿Hay regalitos? Hay muchos pueblos donde las personas ahora van estos días, o en enero, porque los alcaldes y gobernador, la gobernadora le están regalando distintas cosas. No estoy diciendo que eso esté mal, en esencia, pero subraya el materialismo en el cual nos encontramos sumidos. El regalo más grande, hermano, no se puede pagar. Ya se pagó. Y quien único lo podía pagar fue quien lo pagó. La semana que viene vamos a ir a la cuarta sesión en este tema, esperando con ansias la Navidad. Y vamos a estar hablando en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a ver una porción en el capítulo 1 y una porción en el capítulo 3. Hicimos alusión a una de las porciones ahí, en la conversación que tuviera nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, capítulo número 3, ¿verdad? Pues vamos a modo de asignación, leerse esos primeros 3 capítulos del Evangelio de Juan. El título del estudio es Esperando el Amor. Le invito a que tengamos una palabra de oración para después terminar de esto. Amén. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, mi Señor, por la historia más hermosa que jamás se haya contado. Amén. Pero a diferencia de tantas historias, esta es real. Este es un relato más bien de lo que ya sucedió, de lo que ya tú habías profetizado, lo que tú habías dado un adelanto al pueblo que tú escogiste, y muchos de ellos no te creyeron. Hoy día, ya habiéndose cumplido, mi Señor, este gran milagro en ti, hay mucha gente que todavía se resiste a recibir la historia, a recibir el mensaje. Ayúdanos, mi Dios, a no rendirnos, a no claudicar, Padre amado, del llamado que tú nos has hecho. Permite que cada día nuestras vidas transmitan el mensaje del Mesías prometido, del Salvador del mundo. Que nuestra vida sea una que refleje la alegría, el gozo de saber que tú nos amas y que tú enviaste a tu Hijo unigénito para que pudiéramos tener paz contigo. Ayúdanos a presentar este mensaje de manera sencilla y que nuestras vidas y que el gozo que está en nosotros contagie a la vida de los demás y que les cause curiosidad querer saber qué es lo que nosotros celebramos. Ayúdanos a celebrar correctamente en este tiempo de Navidad. Amén. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Señor. Y sabemos que este tiempo es uno que muchas veces causa gran pesar, por lo cual te pido que tú crees una valla protectora alrededor de nuestras mentes y nuestros espíritus, de momento que podamos estar realmente gozosos y alegres, sabiendo que tú estás con nosotros. Amén. Bendice a mis hermanos quienes están aquí, mi Señor, cada uno de ellos. Te pedimos por la hermana Rosa también, que tú continúes poniendo tus manos sobre ella para que ella se pueda restablecer completamente. Quédate con nosotros ahora y ayúdanos a estar atentos a tu voz mediante la predicación que nos presentará nuestro pastor. Bendícele a él siempre de manera especial y que pueda hablar directamente a la necesidad, Padre Santo, subyacente en nuestros corazones en la mañana de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.